El mundo, de todas formas, no necesita de nosotros, arde por sí mismo o con el estímulo que dan algunos líderes, como el caso de Donald Trump. Hoy vamos a estar hablando mucho de la guerra. ¿Por qué vamos a hablar mucho de la guerra? Primero porque viene Sofi Solari Arena y está preparando un informe completísimo, no solamente para actualizar la información, sino también para dar contexto. Si uno solamente actualiza la información, a esta hora es noticia en todo el planeta la renuncia del jefe de contrainteligencia de Estados Unidos. Es muy relevante porque en su renuncia, el jefe de contrainteligencia del país que está en guerra, aunque no formalmente, sino que está protagonizando una conflagración en Medio Oriente, donde ya se cuentan más de 2.000 víctimas. En términos humanos ya hay una catástrofe de magnitud, más de 2.000 víctimas, la gran mayoría de ellos civiles, naturalmente. Bueno, en Estados Unidos, la renuncia del jefe de contrainteligencia se fundamenta, o la fundamenta él, en que no había evidencia que presentara a Irán como una amenaza inminente para Estados Unidos. Por lo tanto, ratifica lo que ya había sugerido Marco Rubio, que Estados Unidos se sumerge en la conflagración de Medio Oriente, en parte impulsado por Israel, que había decidido ampliar sus ataques, ya venía provocando un genocidio en la zona de Gaza, estimulado, amparado, en sociedad con Donald Trump y sobre todo con su familia, que ya proyecta negocios inmobiliarios en esa zona geográfica, me refiero a Gaza. Un gobierno, el de Israel, que inicia todo este proceso antes del 7 de octubre. Y esto vale recordarlo una y otra vez. Antes del 7 de octubre, del fatídico, del tenebroso, del horrible 7 de octubre, con esos asesinatos provocados en suelo israelí, Benjamín Netanyahu estaba no solo en falsa escuadra, a punto de ser destituido en el contexto de un juicio por chorro. Es decir, todos los domingos en Israel se sucedían manifestaciones cada vez de mayor magnitud que pedían la destitución de Netanyahu por chorro, por ladrón, por corrupto, con evidencias de todo tipo, voluminosas. En el marco de ese juicio, Netanyahu primero intentó modificar la corte, después cercenar la actuación del Parlamento, después limitar la libertad de expresión. Hizo varios intentos en su defensa, intentos de violación del pacto institucional autocrático, o sea, en el sentido autocrático, y sobrevino el 7 de octubre. Hecho que genera muchas sospechas todavía, por supuesto nadie las investigó, respecto a cómo pudo haberse vulnerado una defensa tan elogiada, tan admirada como la defensa israelí, durante tanto tiempo además. Bueno, desde aquel episodio para hoy Netanyahu logró su cometido, se mantuvo en el poder. Este fin de semana protagonizó un bochorno, de esos bochornos que nos ofrece ahora la inteligencia artificial, ¿no? Apareció, ante rumores que hablaban de su posible fallecimiento, apareció una imagen y un video de Netanyahu en un pueblo de las afueras de Tel Aviv, con un café en la mano, con tan buen pulso que el café estaba a tope y no derramaba ni una gota. Y eso que le dio un sorbo largo. Y le dio un sorbo largo. Y además, claro, el pulso quizá estaba respaldado por tener 6 dedos en la mano. Claro, ese fue el anterior, cuando él discurso, claro, cuando abre la mano y tiene 6 dedos. 6 dedos. Bueno, todo indica que fue inteligencia artificial. Esto significa que Netanyahu esté con un problema de salud, haya efectivamente fallecido. La verdad es que no, porque en este tiempo, donde la tecnología lo permite, la guerra psicológica, que es parte fundamental de la guerra y del proceso bélico, la guerra psicológica se nutre de este tipo de acciones, donde se busca confundir a la población y al adversario respecto, por ejemplo, al estado de situación de un líder político o un líder militar.
¿Por qué arranco por acá? Porque fíjense en el lío que metió al mundo la pulsión de supervivencia política de un político chorro. Porque Netanyahu es eso, ¿eh? Es un político chorro. Miren en qué lío metió al mundo. Por supuesto que hay otros componentes. Hay la historia del conflicto palestino-israelí, árabe-israelí. Es mucho más extenso que este periodo que yo comento, naturalmente, y hay muchas condiciones previas. Digo, antes de que me hagan las correcciones del caso. Por supuesto que estoy haciendo un reduccionismo, tomo la parte por el todo, pero porque esa parte me permite avanzar en este primer comentario del programa al punto al que quiero ir, que es, bueno, ¿qué está dispuesto a hacer un político para sobrevivir en el poder una vez que está acorralado? El otro día mencionábamos una película extraordinaria de los años 90, donde Dustin Hoffman y Robert De Niro son un cineasta y un publicista que en el marco de una crisis provocada por un problema de índole personal, digamos, un problema de alcoba de un presidente. Mirá qué loco, ¿no era un caso de pedofilia? Me parece que era algo menos grave. ¿Era un caso de pedofilia? Sí. No recuerdo. ¿Sí? ¿Vos decís un caso de pedofilia? Lo chequeamos, pero sí, en la película si se muy puede, actual. bueno, entonces no era un problema de alcoba, sino un problema más grave. Pero es cierto que ante un problema legal del presidente de Estados Unidos, convocan a un publicista y a un cineasta para inventar una guerra. Y entonces inventan una guerra, literal, la narrativa. Le hacen creer a la población que Estados Unidos efectivamente va a un proceso bélico y con eso se distrae la atención. Es el método de pan y circo que ya del César para acá todos aquellos que tienen posiciones de poder implementan. No es una novedad. El pan y circo es parte de una estrategia muy conocida en política. Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, con un nuevo sometimiento de Cristina a esta práctica de exhibirla de modo circense en el marco de una persecución judicial que ahora ya la tiene justamente como parte del show. ¿Qué show? Bueno, el show que ofrece el poder cada vez que se ve en situación crítica. Cuando hablamos del poder, ¿hablamos solo del gobierno? Bueno, nunca cuando hablamos del poder hablamos solo del gobierno, pero particularmente con Javier Milei, cuando hablamos del poder, teniendo en cuenta que Milei es un gerente del poder económico, no hablamos del gobierno. Hablamos del sistema de poder que lo trajo a Milei y se está favoreciendo con sus políticas de hambre, de exclusión, de saqueo estructural de la Argentina. Ese sistema de poder ya hace muchos años descubrió que cuando pone a Cristina en la pica, gana tiempo, gana oxígeno, se favorece. Porque ha habido una campaña de demonización de Cristina, del kirchnerismo, del peronismo, que también es antigua, que arrancó con el propio Perón y que ahora se abate sobre Cristina. Y a partir de esa campaña de demonización, entonces, y esto lo marcan las encuestas, y en ese aspecto las encuestas reflejan lo que también se reflejó, por ejemplo, en los procesos electorales recientes, sigue habiendo un núcleo duro que es más que antiperonista, que es más que un núcleo duro gorila. Es el núcleo político hate, para usar una palabra de este tiempo. ¿No? Son los haters, los odiadores, que encontraron en Javier Milei un vector electoral. Hay un grupo de odiadores, según las encuestas, 20, 25, 30%, que odian a todo aquello que sea popular, que represente la ampliación de derechos. Ese grupo de odiadores se expresan mucho en redes sociales. Y encontraron en Javier Milei un representante político. Esa capacidad de Milei de conectar con ese tercio de odiantes es lo que lo valorizó frente a sus sponsors, que finalmente lo acunaron y lo llevaron
a la campaña electoral con chances. Hubo también otros factores, naturalmente. A Milei lo favoreció una fallida estrategia del peronismo. Parte del peronismo, Sergio Massa particularmente, estimuló la candidatura de Milei en la convicción de que era su mejor chance electoral. Y hay que decir que en los papeles, en la mesa de arena, el cálculo era razonable, ¿no? Nadie podía imaginar que un personaje que iba por la vida diciendo que estaba bien la compra-venta de niños podía recibir más del 50% de los votos en la Argentina. La verdad, Total. nadie hubiese imaginado que la Argentina iba a terminar eligiendo en un balotaje donde se decide entre dos a uno que decía que estaba bien comprar y vender niños. Y sin embargo, eso fue lo que pasó. Así que, digamos que en la mesa de arena el cálculo parecía razonable. Estimulamos a uno que pueda perder. Falló. Falló, entre otras cosas, por lo que hemos dicho muchas veces. Falta autocrítica, no se entiende por qué ese nivel de rechazo, ya no del tercio que odia, en tal caso del otro tercio, el que los encuestadores consideran el tercio blando, ese tercio que se mueve electoralmente, elección tras elección, que se considera apolítico, desapasionado, ese tercio que considera que los políticos son todos más o menos iguales y que vota con un sentido hiperpragmático. Aquel que le puede resolver las condiciones materiales de vida en el corto plazo. Ahí penetró también Milei, en ese tercio penetró también Milei, porque efectivamente las condiciones materiales de vida se habían deteriorado severamente, sobre todo en los últimos 2 años del gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa como ministro de Economía. Bueno, esa historia hay que tenerla presente. Porque lo que estamos viendo ahora es cómo el gobierno surgido de esa combinación de odiadores, de hastiados, de defraudados, vemos cómo ese gobierno transita en falsa escuadra una sucesión de escándalos que lo ubican en el lugar donde el propio Javier Milei se comprometió durante la campaña a demoler, que era el lugar de la casta. ¿Qué es la casta? En la acepción que muchos argentinos incorporaron. Bueno, por ejemplo, el uso de aviones públicos o recursos públicos para fines familiares, lo que hizo Adorni. Eso es la casta. ¿Qué otra cosa es la casta? Usar el Estado para abultar el patrimonio personal, dicho de un modo más sencillo. Chorear desde la presidencia de la Nación. ¿Por qué digo chorear? Bueno, porque si vos haces actividades ilegales o reñidas con lo legal, es un delito. Y si esas actividades están remuneradas, es un choreo. Ojo que desde el Estado no solamente se chorean recursos públicos, también se pueden aprovechar. Y es el método más habitual de choreo de quienes tienen posiciones de poder. No es chorear de recursos públicos, sino aprovechar las posiciones de poder para favorecerse personalmente. Y es aparentemente lo que ocurrió con el caso Libra. Si uno sigue la secuencia que estamos publicando en el Destape, donde desde el sábado hasta ayer publicamos la treintena de llamados que hubo en los minutos previos y posteriores al lanzamiento y promoción de Libra por parte de Javier Milei. Llamados que son frenéticos y de los cuales participa el propio presidente de la Nación con su hermana, punta a punta con Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, y Mauricio Novelli, el intermediario, el que hizo de puente entre Hayden Davis y el presidente de la Nación. En esa sucesión de llamadas frenéticas, todo indica que se armó el operativo de promoción de lo que finalmente terminó siendo una estafa. Por lo menos así lo consideran los querellantes, que se consideran estafados por cómo operó esa criptomoneda. En un ratito vamos a hablar con un especialista que va a tratar de responder la pregunta que seguramente muchos de ustedes se están haciendo.
¿Esto con qué se come? ¿Qué es una criptomoneda? ¿Por qué esto es un choreo? ¿Por qué es una estafa? ¿Por qué a Milei se le puede imputar un delito? Bueno, todo eso vamos a charlarlo con un experto que aparte tiene una gran capacidad de divulgación, porque entiendo que si el tema Libra no pega tanto en la mesa, en la sobremesa de las familias argentinas, como por ejemplo el hecho de que Adorni lleve a su esposa en el avión presidencial, es justamente porque se trata de los choreos surgidos de las nuevas tecnologías, donde no está todo el mundo. No. Hay mucha gente que a duras penas sabe usar el teléfono para mandar WhatsApp. Y lo bien que hace. La verdad, Sí, no, lo bien que hace. Ahora, hay muchas otras cosas que se pueden hacer con la tecnología, entre ellas este tipo de transacciones financieras, que se parecen mucho a la timba, que son una combinación entre timba y especulación, que no producen nada detrás de esos movimientos, a diferencia de los movimientos bursátiles o financieros tradicionales, donde una compañía que produce, no sé, chapa laminada, para financiar una nueva línea de producción, sale al mercado, coloca un bono en el mercado, pide guita, los inversores ponen guita en ese bono y ese bono termina yendo a una inversión productiva. Y en tal caso, el que invierte especula respecto a que esa inversión productiva va a funcionar. Entonces, hay algo de especulación, naturalmente, pero hay algo de razonabilidad. Es decir, bueno, si yo invierto, pongo un mango en un bono de una empresa para que esa empresa compre una nueva máquina, bueno, probablemente la empresa produzca más, yo me beneficie porque subirán las acciones, o cotizará bien el bono, o el bono, en tal caso, ofrece un buen rendimiento. Hasta ahí, el sistema financiero tal como se conocía hasta la irrupción de las criptomonedas. Las criptomonedas alteran absolutamente ese ecosistema, creando token, creando mecanismos de inversión digitales, donde no siempre esas inversiones, en general, casi nunca esas inversiones, están respaldadas por la economía real. Es pura especulación. Y en el caso de las meme coin, que era el caso de Libra, no solamente es pura especulación, sino que es especulación más timba. Eso sí funciona, si corre dentro de los marcos reglamentarios donde transita todo este universo. La sospecha es que Libra se gestó desde el vamos como una estafa. ¿Por qué? Bueno, porque los que gestan este tipo de operaciones, si operan de manera tal de defraudar a los que ponen plata, lo pueden hacer. Y de hecho, entre los documentos que están en el teléfono de Novelli y que seguimos revisando en el Destape, son más de 100.000 archivos, seguimos revisando. Bueno, entre los documentos aparece una especie de... Hay un audio del propio Novelli contándole a otro cómo Hayden Davis y toda esta banda estructuraban estafas con criptomonedas. El propio Novelli había participado de una estafa previa de la que también formó parte Javier Milei. Mira. De hecho, Novelli y Milei habían lanzado, cuando Milei era diputado, había lanzado una criptomoneda que derivó también en un fraude. Fraude que tuvo su denuncia penal, de la que automáticamente se exculpó a Milei desde el día 1. Nunca se lo convocó ni siquiera a declarar a Milei, habiendo sido uno de los promotores de esa colocación. ¿Saben quién era el juez de aquella causa? A ver. ¿Quién? Ariel Lijo. Ah, mira. El mismo juez al que Milei quiso poner por decreto en la Corte Suprema de Justicia. El mismo juez federal que ahora, con acuerdo de sectores del peronismo, está trabajando para ver si llega a ser Procurador General de la Nación. Es muy importante tener en cuenta los personajes, la calaña de todos los personajes de los que estamos mencionando, porque detrás del caso Libra, como ocurre con Netanyahu, que para zafar de un choreo puso a la humanidad y generó un genocidio, está generando una masacre, y ahora puso a la humanidad frente a una estanflación. Hoy el mundo va a un estancamiento económico con inflación, es decir, un proceso que va a derivar en más hambre, más exclusión social, más pauperización, más problemas económicos para las mayorías populares. Bueno, eso lo provocó un tipo
Estoy simplificando, que se entienda, pero eso lo provocó un tipo que estaba acorralado por chorro. Bueno, en el mismo sentido, Javier Milei está siendo acorralado no por el sistema de injusticia que lo protege, como hemos contado acá, todo lo que hizo el fiscal Tayano para encubrirlo a Milei, pero está siendo acorralado por la opinión pública, que quizá no entienda muy bien cómo es el curro de la criptomoneda, pero todos los días se da cuenta, ante una nueva evidencia, que ahí hubo un choreo. Gran aporte, y permítanme sacar el pecho, como parte de este colectivo que se llama El Destape, gran aporte de El Destape, que el sábado, 5:25 de la tarde, publicó el documento donde se menciona un pacto de pago por $5 millones para promocionar la estafa, llamada Libra. Y ayer, con firma de Nicolantos, el mismo equipo de investigación, descubrió y publicó un audio donde Novelli ya directamente habla de la guita para Karina. Escuchémoslo a Novelli. ¿Qué haces, Sara? ¿Cómo andás? Sí, no hay problema. Coordinalo ahí con Camilo, ¿viste? Yo mañana a la OFI no voy, pero obviamente ustedes pueden ir sin problema. Tiene que cobrar, o sea, hay que sacarlo de Derek, viste que son los 800 siempre de todos los meses. Y bueno, ahí se sumaría a lo tuyo y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, viste, a Karina. Así que si querés, mañana coordinate para un pedido donde sumen los 800 más los 400 tuyos, perdón, más todo lo que son los tuyos, más los 4.000, digo, de Karina, y listo. Que te lo traigan ahí a vos, a donde estés en la oficina de última, y eso lo pagan directamente con los USDT de NW. Bueno, al que escuchaban es a Mauricio Novelli, es un joven que se presenta como trader, educador de inversores, ¿no? Así se presentaba en redes sociales, dueño de una compañía que lo tuvo como capacitador a Javier Milei. De hecho, el vínculo entre Novelli y Milei es añejo. Milei varias veces promocionaba los cursos de Novelli, él mismo promocionaba sus propios cursos dentro de la estructura de Novelli y promocionaba también, insisto, lanzamientos que terminaron en estafa. CoinX, un caso que contamos también en El Destape hace como un año. Ahora, claro, este Milei no es el panelista que promocionaba como figura pública, no sé, como Janina Latorre, ¿no? Que promocionaba las estafas de Novelli o los cursos de Novelli. Estaban Janina Latorre, Mica Viciconte, varios famosos, ¿no? Hay varios famosos que creo que Sí. están ahora mencionados como promotores, influencers, todos ellos, promotores de los negocios de Novelli. Bueno, cuando Milei era influencer, cumplía esa función. El tema es que ahora es presidente. Y como presidente, la sospecha es que cobró plata negra para promocionar una estafa. Otra vez, lo digo de vuelta para ver si se entiende el problema. Porque hay gente que se está preguntando, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que el presidente de la nación cobró plata negra para promocionar una estafa y lo hacía desde el despacho presidencial. O la habitación presidencial en Olivos. Era un ámbito público. El presidente de su defensa, cuando surgió este escándalo, que bueno, en buena medida se desarrolló a cielo abierto, armó el frontón con Jonathan Viale para tratar de dar alguna explicación, y ahí dijo, tuiteé desde mi cuenta personal. El propio Viale le dijo, bueno, pero sos el presidente, tu cuenta personal. Así que ya desde ese momento, el intento de defensa de Milei era, el primer intento de defensa de Milei era, bueno, pero yo presidente no soy. Sí.
¿No? No, buenísimo. No me miren a mí. Ese es el momento en el que sale Santiago Caputo y le mete una patada voladora Después, claro, a Johnny Viale. cuando aparece el detalle de cómo se dio ese posteo y demás, ahí aparece Santiago Caputo y baliza tanto la respuesta de Milei como la pregunta de Johnny Viale. ¿No? Dice esto no, esto sí, empieza a balizar todo. Santiago Caputo, que está incluido en los llamados frenéticos de ese 14 de febrero por la noche, a quien es convocado, como habitualmente se lo convoca a Santiago Caputo, como bombero, Claro, para ver venía si puede Barcelona. apagar el escándalo. Bueno, hay una nueva estrategia de defensa. Hay un nuevo ministro de Justicia. El primer ministro, perdón, el primer abogado defensor que Milei mencionó como su representante fue el ex ministro de Justicia, Mariano Cunio Liberona. También era raro que un funcionario público fuese presentado por el presidente de la Nación como parte de su defensa en una demanda que en definitiva es una demanda personal. Es a él por chorro. Digamos, no era una demanda institucional, no era al gobierno. Era una demanda a él por chorro, a él y a su hermana, los dos chorros. Eso es lo que demandan los querellantes, ¿no? Era raro que Milei dijese, bueno, la causa la estuvo viendo Mariano Cunio Liberona, no hay nada. ¿Por qué la estuvo viendo Mariano Cunio Liberona? La denuncia No, sí. sí, no Era el estuvo. ministro de Justicia, no era su abogado. Claro, no es tu abogado. Bueno, pero evidentemente para Milei el ministro de Justicia es su abogado, porque ayer el nuevo ministro de Justicia, Máiquez, fue al programa de Feynman y al programa de Majul, también otra vez finamente seleccionados para plantar una coartada. Ojo, otra vez. Feynman y Majul, cómplices de un acto que consiste en plantar una coartada. Plantar una coartada. Digo porque hay gente que los considera periodistas, ¿viste? No. El laburo de periodista es otra cosa, ¿eh? Sí. Viste que Milei habla de los periodistas como personajes ensobrados. Es que los que él conoce son eso. Él conoce periodistas ensobrados. Se rodeó toda su vida de ensobrados. Entonces cree que todo el mundo es eso. No. Los que trataron con vos, Milei, son ensobrados. Los que tratan con vos, esos son los chorros. El resto de los periodistas hacemos nuestro laburo. Bien, A duras venimos- penas llegamos a pagar las cuentas. Venimos en colectivo. Venimos en colectivo. El otro día justamente una chica me decía, una oyente del programa, me dice, no puedo creer que te encuentres en el colectivo. Mirá, es lo más común del mundo, vas a encontrar siempre. El colectivo es el lugar, mi medio de transporte. O en bici. Cuando no voy en bici, cuando no me Claro. muevo en bici, me muevo en colectivo. Bueno. Fue Máiquez a lo de Feynman a plantar una coartada que ya había el propio Feynman insinuado al comienzo de su programa anoche, que consiste en dos elementos. Primero, hacer creer que el presidente fue engañado por Novelli. ¿No me creen? Escúchenlo. Esta A ver. parte de la coartada está en el tape número 3. ¿Qué haces, Sara? ¿Cómo andás? En algún momento se difundió como que podía generar dinero para inversiones en la República Exactamente. Argentina. No, yo creo que estos chantas, porque la verdad, Novelli y compañía son unos chantas de cuarta. Yo creo que convencieron al presidente que esta moneda Exacto. iba a beneficiar al gobierno de alguna manera en algún tipo de inversiones. Claro, que en realidad era un mecanismo para canalizar inversiones a la Argentina. Para mí Exactamente. ese fue el mecanismo. Ese fue para el entrarle- gancho de para estos entrarle al chantas presidente. para enroscar al presidente. Exacto. Para mí ¿No? fue el mecanismo, decían, no, esto es para un vehículo para canalizar inversiones en la Argentina, que va a ser un país un éxito. ¿Qué te reís? Pobre inocente, usen la imaginación. El otro que hablaba que no era Feynman, no era Rossi, era Laborde, que viene de chupar medias allá en Nueva York. Sí. ¿Qué fue? Bueno. Este es un aspecto de la defensa. Pobre Milei, lo engrupieron. Volvimos a lo de Mondino, digamos. Engañar. Claro, volvimos a lo de Mondino. Que había dicho que era corrupto, era un boludo. Era Literalmente corrupto sí, ¿eh? boludo. Las dos a la final. Pueden ser las dos, claro. Claro, ¿no? sí. Una cosa no quita la otra. No entiendo. Ambas son correctas. Claro, esta defensa genera la reacción que tuvo recién Luis Espíndola. Pero igual no pueden ser tan basura. Es una defensa
que la verdad es flojito. El Sí, corrupto claro. de Novelli que viene a corromper Claro. al presidente. Estos chantas que Claro. lo engrupieron al Es presidente. obvio, es obvio que durante cayó. los últimos 20 años lo estuvieron engrupiendo. Claro. Pelotudo. Bueno, entonces, como decía Mondino, Claro. nos gobierna un pelotudo. Dice, ¡Ey! Sí. Claro. Bueno, ojo. Bueno, es una defensa complicada. La verdad, no lo deja bien parado Milei, digamos, ¿no? Quizás lo deja bien parado en términos de la defensa judicial, pero en términos de su imagen pública, no queda como el vivo que Gil. Milei quiere que la gente crea que es. Viste que él va por la vida creyendo que la gente considera que él Es un fenómeno. es el macho alfa, Sí. el león, es un vivo bárbaro. Bueno, en el relato es un boludo, vienen tres pibitos, uno que usa Es que zapatos no hay rojos chance. encima, o sea, No, claro, sí. qué bastante fuerte sospechoso. eso. Tenemos la imagen de los pibitos que poníamos ayer, porque esos serían los estafadores. No, no, la ni imagen de ni ayer que estaba. usábamos ayer, si la tenemos, genial, si no, no importa. ¿La del convento? La del convento, donde se ve a los... Buenísimo esos outfits. Claro, vos lo ves venir a esos pibitos y decís, Me van a evangelizar, digo. andate a No, mirar el no, colegio, no. pelotudo. Andá. Tienen claro. un poco de pinta de vendedor de Biblia. Claro. Sí. No tiene pinta de gente muy sofisticada. Ahí está, mirá. No. Sí, me necesito. Estos son, según Feynman, estos son los que engrupieron al Sí. presidente. Necesito una carcasa para cambiar el celular, ¿viste? Claro, es algo. O que- esos que te quieren estafar, pero los que te venden pero que los perfume. ves a 2 cuadras, o sea, los ves caminando a 2 cuadras y decís, ahí vienen los chantas esos. De- Los que te hacen oler el perfume y te Claro. lo encajan, ¿viste? Desabrochate un botón de la camisa, porque te lo pido Ese por tiene Dios. los zapatos rojos que lo vende también genial. Bueno, Qué malo, che. primera estrategia de defensa media flojona. Segunda estrategia de defensa la explicitó Juan Bautista Maíquez, el ministro de Justicia que proviene del ecosistema de Comodoro Pi, es parte de la misma banda de Tayano y todos ellos, que fue al programa primero de Feynman, después al de Majul, a decir que acá lo grave no era lo que dice el peritaje que nosotros estamos revelando en el destape, sino lo grave es que se violó la cadena de custodia porque se filtró el contenido del peritaje, ¿entendés? O sea, el problema es que sepamos qué dice el teléfono de Novelli, no lo que dice el teléfono de Novelli. ¿Les parece exótico? Escúchenlo ¿Cómo? al propio Maíquez en el tape número 1, tratando de establecer esta coartada. De 20 con el presidente. ¿Ustedes están al tanto de eso? ¿El presidente está al tanto de eso? Sí, a ver, ¿Eso es verdad? Estamos al tanto de las noticias periodísticas. La realidad es que hay una causa que está investigando el caso Libra y hay otra Investigando, causa no, hay que dibujar que comillas está en el aire, ¿no? investigando la filtración de información Acá está la que coartada. salió de un organismo, una secretaría de la De la Procuración General de la Procuración Nación. General de la Nación. Claro. ¿Qué dice o qué se denuncia? Que habrían accedido al archivo. Al disco Me ayuda rígido un con poquito 40 Feynman, gigas. pobre, porque Tal cual. está medio verde. Una ¿no, persona Maíquez? que Con no toda la estaba- información. que no Para estaba declarar en autorizada en público. principio a acceder a este Qué arma, expediente, que a este no. archivo, habría sacado información y la habría dado a otra persona. Eso se está investigando ahora. Ahora, Ahí esa viene otro denuncia, ayudín de Feynman, ¿eh? que es gravísima. ¿Es gravísimo? ¿Por qué es gravísima? ¿Por Porque qué? vos no podés garantizar que si alguien se te metió, y ojo, yo no estoy diciendo que eso pasó, se está investigando. Ahora, si alguien se metió, accedió a esa información, la mandó a otra parte y la divulgaron, se metió en un expediente que no debería haberse metido. Es decir, Eso puede hacer peligrar el expediente. Ahí le da un ayudín, ¿ves? puede ¿Pone en peligro la investigación o no? Puede que si pasó esto, no se haya cuidado la cadena de custodia. Bueno, ahí está. No, Cerremos ahí. Ah, bueno, Porque acá ahora les este es importa. el primer intento de defensa de Maíquez a la tarde de ayer. Es decir, como se filtró, hay que recordar otra vez, ayer lo contamos, pero hay que contarlo de vuelta. La filtración es lo que originalmente difunde Natalia Bolosín, la abogada, que también ahora
tiene su medio de comunicación y está siguiendo el caso. Lo que difunde Natalia Bolosín es un precontrato que ya se había conocido en Estados Unidos en la causa que se instruye en Estados Unidos contra Hayden Davis, porque el propio Hayden Davis abrió su teléfono, como en este caso, Mauricio Novelli abrió su teléfono, y en los teléfonos, tanto de Hayden Davis como de Mauricio Novelli, aparecen estos precontratos, borradores de contratos entre esta banda, la banda de los Libra Boys, y el presidente y su hermana. Fundamentalmente el presidente, la hermana, como dice el teléfono de Novelli, como relacionista pública de Javier Milei, ¿sí? Ahora, también como valijera, porque en el audio que escuchábamos antes de Novelli, la que cobraba era Karina. Bueno, según lo que surge o sugiere este audio, que para Maíquez puede ser el detonante de la nulidad de la causa. Ojo que lo hizo alguien que ya hizo esta misma operación en defensa propia y le salió bien. Recuerden que Maíquez, él, su padre, el juez Ercolini, el juez Yadarola y otra banda más de jueces y fiscales de Comodoro Pi, todos siguen en sus cargos. Esa banda había ido al Lago Escondido, se filtraron mensajes de ese grupo que había ido al Lago Escondido, invitados por el grupo Clarín. Cuando se produce la filtración del viaje, en ese grupo Juan Bautista Maíquez, actual ministro de Justicia, le propone al resto inventar facturas para justificar el viaje, un delito, sobre otro delito. Y finalmente, el juez que tenía a cargo esa causa, el juez Ercolini, determina que, como la filtración se había producido de modo ilegal o irregular, toda la causa que debía investigar, cómo es que los jueces habían ido al Lago Escondido, quién había pagado, la factura trucha y todo eso, no debía ser investigado. Es decir que la teoría del árbol envenenado o de la nulidad de prueba, producto de una ruptura de la cadena de custodia, es algo que el propio Maíquez ya usó a favor suyo. Toda una enorme chantada de estos delincuentes, del primero al último, como dice el tango otra vez, vos, tu vieja y tu mamá, vos, tu viejo y tu papá, porque la verdad que son todos delincuentes. Familias de delincuentes. Todos. Pero bueno, esos delincuentes hoy son ministro de Justicia, fiscal, juez. Hay que estar atento. Gente muy poderosa, muy poderosa. Yo estoy diciendo esto y mañana a mí me pueden inventar una causa. No des ideas, No, Moro. no, pero que lo digo casi de manera preventiva. Sí, total. Porque esta gente inventa pruebas, inventa causas para meter gente presa de manera disciplinadora. Son delincuentes peligrosos. Delincuentes peligrosos. Pero tienen mucho poder. Ministro de Justicia, el señor que hablaba recién, el ministro de Justicia, y va al programa más visto de la tarde, el noticiero más visto de la tarde, para que el animador de ese noticiero le haga la segunda y entonces establezcan la defensa de... Primero, el primer intento de defensa, pobre Milei, lo engañaron. El segundo intento de defensa, la prueba no sirve. Claro, de acá, medio flojón, lo tuvo que ayudar mucho Feynman, se va a lo de Majul. Y ojo, porque en lo de Majul ya avanza Maíquez para utilizar el mismo método de defensa sobre todas las causas que complican a Milei. No solamente Libra, Andis, Adorni, mete todo en la bolsa. Escuchalo a Maíquez ya con Majul. La investigación administrativa debe ser en el Ministerio de Seguridad. ¿Y usted qué opina sobre esto? Yo desconozco de dónde, del origen del video. La verdad que lo desconozco. Lo que sí me llama la atención es que el video del vuelo del jefe de gabinete, que la filtración en la causa Libra, los audios presumiblemente editados o no Sí, en la fueron causa. editados, pero eran los audios. Bueno, no sé si valen como prueba. Yo no sé si son reales o no son reales. Se está investigando en este momento también eso. Es decir, ¿Y por qué junta las tres cosas? me llama la atención que tres causas relevantes, mediáticas, puedan llegar a tener origen ilícito. No lo sé. Bueno, está claro entonces que la defensa, o sea, No, que Maíquez son es de convocado terror, como ministro de Justicia para que establezca esta defensa de Milei y su hermana. Son víctimas de filtraciones
en términos judiciales se va a intentar hacer lo mismo que hizo Máquez para sí mismo, determinar que como se filtró la información, entonces la prueba no sirve. Y esto puede terminar salvando o no a Milei, porque a Milei lo van a mantener preso cuando decidan descartarlo como chivo expiatorio del desastre en curso. Mientras Milei siga garantizando que los tipos que manejan a Máquez ganan mucha plata, entonces Máquez lo va a defender. Pero el propio Máquez ayer decía, yo te acompaño hasta la puerta del cementerio, lo decía con esta palabra. Cuando le preguntaban, pero usted puede garantizar que el presidente no choreó, no, yo eso. Claro. Es como a Adorni, que le dijeron, che, pero ¿cómo es que tu esposa terminó en el avión? Bueno, lo dio el presidente, lo enterró al presidente, después trató de corregir. Es decir, toda esta gente, además de chorros, son canallas. Entonces lo van a acompañar a Milei hasta que el sistema de poder decida descartarlo. Y ahí Milei irá preso por Andis, por el avión de Adorni, por lo que carajo sea. Va y que encana. Él, su hermana, son descartables. Sí. Ahora, el tema es el daño que producen en el medio. La profundidad del desastre que generan para favorecer a la élite. Por eso es indispensable frenarlo, porque estamos hablando de un presidente cada vez más débil, cada vez más expuesto. Fíjate que tiene que nombrar un ministro de Justicia para que lo defienda a él de los choreos que se lo acusan. O sea, cada vez más expuesto, cada vez más frágil, por lo tanto cada vez más dependiente de ese sistema de poder al que está favoreciendo. Y ese sistema de poder es voraz. Quiero cerrar con este dato. ¿Qué tan voraz es el sistema de poder que patrocina a Milei? Te voy a dar un ejemplo. Cierro con la guerra, que es con lo que empezamos. Dijimos al comienzo del comentario, Netanyahu generó un desastre humanitario para zafar de una denuncia de choreo. Producto de ese desastre humanitario, subió el precio del barril de petróleo. Esto está provocando un riesgo de estancamiento, de inflación. Ahora, para la Argentina va a ser aún más grave. No solamente en términos de seguridad. La Argentina está mucho más expuesta que otros países por la fragilidad de su sistema de defensa. La CIDE, que gana o recibe mucho más presupuesto, no pudo saber que el Chiqui Tapia estaba trayendo al gendarme Gallo, así que no se dedica a hacer inteligencia ni nada, se dedica a comprar periodistas. A eso se dedica la CIDE, a comprar periodistas. Para eso está la guita sucia. Con fondos reservados. Así que a mí me preocupa, porque es un organismo inútil, con mucho presupuesto, que se dedica a comprar periodistas, no a protegernos. Así que la amenaza que pueda haber sobre la Argentina, como ayer sugirió el diario de Teherán, el Teherán News, me preocupa. Y después el otro elemento es el económico. ¿Qué tan voraz es la élite? Bueno, el gobierno desreguló el precio de las naftas. ¿Vos sabés que hoy como argentino pagás 35% más cara la nafta que en Estados Unidos? Ojo, el gobierno desreguló la nafta para que el que vende petróleo, extrae y vende petróleo en Argentina, cobre el precio internacional, pero no le subió un centavo el costo de producción. Es decir, que todo esto es ganancia y se ceban tanto en la ganancia que cobran mucho más que lo que se cobra incluso en Estados Unidos, donde hay un traslado a precio automático del precio internacional. Y vos, pelotuda, pagás 32% más caro porque la élite que lo trajo a Milei es voraz y se está sirviendo a todo vapor de un gobierno que solo opera para la élite. ¿Te das cuenta lo que está pasando o te hago un dibujito? Lo que está pasando es que este gobierno de chorros, bastante lúmpenes, por cierto, porque te chorean todo lo que pueden, desde la virome, un asiento en el Tango 01, $4.000 para que te haga una promoción, o sea, bastante lumpen los chorros, además, pero este gobierno de chorros está haciendo un saqueo estructural de tu bolsillo, te está empobreciendo para que haya una élite que gane más. Eso es lo verdaderamente grave de todo este proceso. Y es lo que hay que frenar cuanto antes.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Verdades Afiladas. Tenemos mucho para compartir con ustedes en este mediodía. El Destape 1070. Radio y punto.